Buenas tardes, soy Juan Carlos Toscano, técnico de Educación Superior, Ciencia, Educación y Formación Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y en primer lugar les queremos agradecer el que estén asistiendo a este acto que vamos a realizar junto con la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática. Desde el primer día prácticamente en que hace casi 60 en que entramos en un confinamiento en casi toda Iberoamérica, nuestro secretario general Mariano Jabonero puso en marcha una iniciativa que se está relevando como muy interesante, que es la de compartir contenidos entre todos los educadores de la región iberoamericana. Hay un espacio que se creó hace casi ya 50 días y hace una semana, con el apoyo de las dos federaciones, hemos creado un nuevo espacio que está dedicado a la educación matemática. Es quizás uno de los espacios técnicamente más sencillo, en el sentido de que el idioma matemático es universal, que es un contenido que antes o después todos los chicos y chicas iberoamericanos lo van dando, y por otra parte es quizás una de las asignaturas o disciplinas que suele necesitar más de la presencia y la asistencia de los docentes. Y por ello, para nosotros le estamos dando un carácter muy especial a este espacio de matemáticas que pusimos en marcha hace 2 días. Para este sencillo acto en el cual vamos a presentarlo, vamos a contar con Onofre Monzo, que es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática, Gustavo Bermúdez, presidente de la FISEN y presidente también de SEMUR, la Sociedad de Profesores de Uruguay, con Agustín Carrillo de Albornoz, que es el secretario general de ambas federaciones, con Claudia Lázaro, que es la secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, con Lluís Bonet, profesor del IES Mare Nostrum en la Comunidad Valenciana y también profesor en un centro asociado de la UNED en Denia Benidorm, con José Luis Muñoz, presidente de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas en Castelnuovo, profesor del IES Salvador Dalí de Madrid, y con José Manuel dos Santos, del Instituto GeoGebra de Portugal, que nos hablará en portugués y de alguna forma metemos la cultura lusófona dentro de este espacio matemático. Para nosotros es tremendamente importante el saber lo que ustedes vayan opinando sobre este espacio, recoger los consejos que nos vayan dando los especialistas que tenemos, y tenemos un tiempo un poco limitado, pero creo que nos va a dar suficiente espacio para poder ver distintas cosas. Vamos a ver cómo se está viviendo estos prácticamente 2 meses de educación en casa. ¿Qué consejos nos dan estos especialistas para el futuro en el caso de que haya que seguir un poco más en casa e incluso en modelos híbridos presenciales y a distancia? ¿Y qué consejos nos dan para el seguir creciendo en este espacio de compartir matemáticas? Con esto voy a dar la palabra a Onofre Monzo, presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, y de nuevo le reitero el agradecimiento por estar asistiendo a este acto. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar y muchas gracias a Juan Carlos y a la OEI por su invitación. Yo simplemente quiero recoger el guante que nos lanzó Juan Carlos desde la OEI de repensar la educación a partir de ahora y a partir de un hecho como la pandemia, y reconocer que, visto lo que hemos podido ver en diferentes redes sociales, el profesorado de matemáticas es muy activo y muy productivo. Luego, en el siguiente bloque, analizaremos las características, si es que existe alguna característica para definir un buen material y un material que sea aprovechable. Pero esto simplemente era saludar y nada, que cualquier profesor de matemáticas latinoamericano que tenga algo que compartir, que utilicemos la plataforma de la OEI para compartir estos materiales y esa visión de las matemáticas. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Gustavo. Buenas tardes. Desde acá, desde Uruguay. En realidad para nosotros recién comienza la tarde, son las 12:03 del mediodía. Como representante de la CEMUR y presidente de la FICEM, es realmente un honor compartir con esta cantidad de colegas renombrados, conocidos, con una performance, con una trayectoria muy importante en el ámbito de la educación matemática, y compartir en todo el ámbito iberoamericano experiencias en torno a esta situación inédita en el mundo académico y, por supuesto, en la vida de la mayoría de nuestros países, aunque nos ha enfrentado esta pandemia que, bueno, ha generado respuestas distintas en diferentes situaciones y fechas, y, bueno, y compartir un poco, entonces, perspectivas, propuestas, angustias, ¿por qué no?, de qué es lo que está pasando en estos tiempos por estos lares. Gracias de nuevo por la oportunidad al OEI y en particular a Juan Carlos por su permanente preocupación por concitar a educadores latinoamericanos, iberoamericanos más que nada, en torno a temas importantes y actuales. Muchas gracias, Onofre y Gustavo. Ahora vamos a dar inicio al primer bloque, el primer bloque que va a estar a cargo de Claudia Lázaro y Gustavo Bermúdez, de nuevo. Para no seguir con Gustavo de nuevo, vamos a empezar con Claudia, que además es la única representante del profesorado de matemática femenino, que es muy grande, muy activo, tremendamente importante en todos los ámbitos. Claudia, que es la directiva que lleva los temas de relaciones internacionales en la Federación Española de Profesores de Matemáticas, es tremendamente activa y ya tiene experiencia en aplicaciones como MathCityMap, tremendamente interesantes ahora y que ya están los recursos, y además ella tiene mucho contacto con profesores europeos a través de distintos proyectos europeos en los que participa la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Claudia, te toca tu turno. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos a la OEI y a Juan Carlos por la organización de este webinar, y me parece estupendo tener este espacio donde compartir, como ha dicho Gustavo, todo tipo de experiencias y también inquietudes. Bien, pues como me ha presentado Juan Carlos, yo soy la secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Española. Soy también profesora de matemáticas. Trabajo en Cantabria, una de las regiones al norte de España. Y lo que puedo decir que bueno, pues los proyectos que lleva ahora mismo la Federación tiene en marcha 3 proyectos europeos, 2 de ellos centrados en paseos matemáticos y otro que está relacionado con crear materiales precisamente para una plataforma de e-learning que está muy desarrollada, está coordinado por la Universidad de Algarve en Portugal, y en Portugal es la plataforma Milage, que en Portugal creo que está en un desarrollo más avanzado que en nosotros, y para nosotros ahora lo que nos toca es crear materiales, y seguro que en un futuro pues también se puede añadir esta plataforma al banco de recursos de la OEI. En cuanto a MathCityMap, que es la herramienta principal que se usa y que ya figura en el banco de recursos de los otros 2 proyectos europeos, ambos están coordinados por la Universidad de Frankfurt en Portugal, y también el participar en este espacio ha servido para que los socios de estos proyectos compartamos un poco la situación que tenemos en cuanto a la enseñanza dentro de esta época de pandemia, de confinamiento. Y tengo que decir que, bueno, pues que las informaciones que me han llegado
he visto que compartimos un denominador común de todos haber estado en un estado de alarma que ha supuesto, o estar en un estado de alarma que ha supuesto el cierre de los centros. En Italia un poco antes, pero luego en el resto de los sitios, pues prácticamente desde inicios, mediados de marzo, estamos todos parecido, y una situación que ha hecho poner en marcha en todos los países, estoy hablando de Francia, Portugal, España, Italia y nosotros, Eslovaquia y nosotros, poner en marcha algo improvisado. O sea, yo creo que en todos los países se ha producido una improvisación para poner en marcha situación de enseñanza a distancia, utilizando diferentes plataformas. No había ningún plan organizado en ninguno de los países, esto se ha puesto en evidencia, y la situación ha servido y está sirviendo pues para ver que hay que tener algún plan, porque parece que este sistema no solo va a ser para terminar este curso, sino que el comienzo del curso que viene, lo que también se comparte en todos los países, que se puede compaginar la enseñanza presencial con la enseñanza online, con lo cual se nos presenta un reto todavía mayor, porque ahora en este trimestre pues nos hemos ido acostumbrando a trabajar con los alumnos a distancia, pero parece que el futuro va a ser que vamos a tener que compartir las dos modalidades. También en todos estos países puedo decir que ahora, para finalizar el curso, pues algunos, como Francia, ya empezaron la semana pasada algunos alumnos de primaria, algunas clases, tomando las medidas correspondientes de seguridad. Y ahora en la mayoría de los sitios el comienzo de clases se está pensando sobre todo para alumnos que tienen exámenes finales, sobre todo los que implican el acceso a la universidad. E incluso Italia, que en un principio parece que había suspendido ese examen, y pues se está reconsiderando la situación. Y bueno, pues dentro de este mapa, pues lo que decía Juan Carlos, una de las herramientas que ofrecen los programas europeos es MathCityMap, para hacer paseos matemáticos, y precisamente una de las cualidades de esta herramienta es que no solo permiten trabajar en Europa, sino que es una herramienta accesible también a cualquier país, cualquier lugar. En Iberoamérica ya hay bastantes rutas creadas, y que además desde la Federación se está trabajando para hacer una community website que permita pues tener feedback, retroalimentación entre los distintos usuarios de MathCityMap de cómo funcionan las rutas. Y en esta época de confinamiento también se cuenta con otro instrumento, que es MathCityMap Home, porque MathCityMap en realidad está pensado para hacer matemáticas en la calle, pero de manera excepcional pues también hay algunas rutas que están disponibles en el portal de la web de la herramienta, que se pueden trabajar desde casa. Y otra utilidad, ya para terminar, de MathCityMap es que ofrece un aula digital que, una vez que se programa, pues permite contacto con los alumnos para ver cómo están haciendo las rutas, comunicarse por chat si tienen alguna dificultad, y queda grabado todo lo que hacen los alumnos, con lo cual esto también pues permite valorar qué tareas de la ruta son las más idóneas, cuáles requieren un cambio, una modificación, y explotar y mejorar todo lo que se pueda. Eso así en principio, y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.
Ahora vamos a ver, Claudia nos ha presentado lo que hoy está ocurriendo en España y en Europa. Y ahora vamos a ver lo que está ocurriendo en América Latina, un poco más concretamente en Uruguay, y ello nos lo hará Gustavo Bermúdez, que antes ha intervenido como presidente de la FISEN y que el otro día me recordaba que desde el año 93 nos conocemos a través de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, y en ese sentido quiero decir que dentro del espacio no nos hemos olvidado de las Olimpiadas, y junto a materiales desde la OI, de la revista escolar de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, hay todo un nuevo libro que acaba de sacar la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, con todos los problemas de sus, creo que son 30 Olimpiadas, de chicos de últimos años de secundaria. Gustavo, tuyo es la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, lo que les voy a contar un poco es cuál es la situación en la que estamos en Uruguay, que es una situación que creo que es un poco atípica del resto de Latinoamérica, o al menos de la parte de Latinoamérica que conozco. 13 de marzo, que fue un viernes a la tarde, nos enteramos en Uruguay de que existieron los 2 primeros casos de personas con coronavirus. Un par de viajeros, uno que había regresado de Italia y creo que otro de España, y ahí se disparó todo un procedimiento. Se suspendieron ese viernes a la noche las clases, en principio por 2 semanas, y fue la primera gran medida que nos mostró que estábamos empezando a vivir la pandemia. En realidad, la mayoría de nosotros no teníamos mucha idea de cómo iba a funcionar. Teníamos algunas noticias de lo que estaba ocurriendo en Italia, en España, de lo que había pasado algo en China, algunas noticias de Irán, pero no, la sociedad uruguaya como tal no estaba muy preparada para enfrentarse a esta situación. Además se da la llegada de la situación, el 1 de marzo había, ¿no?, de un color político totalmente distinto al anterior, con lo cual estaban en medio del cambio de autoridades, tanto a nivel general, de diferentes dependencias del gobierno, sino también de cambio de las autoridades de la educación. Es más, todavía ese proceso de cambio no ha finalizado, no han asumido, creo que todavía quedan algunas autoridades del sistema educativo por asumir aún, porque además estos 2 meses de declarado oficialmente la llegada del coronavirus al Uruguay ha detenido un poco todas las labores. La primera particularidad que tuvieron la situación en nuestro país es que se decretó no fue un decreto, pero en los hechos lo que se hizo fue una cuarentena voluntaria. Es decir, se apeló a la responsabilidad individual para que nos quedásemos en casa. Por supuesto que hubo exhortaciones permanentes por todos los ámbitos posibles para que eso ocurriera. Se suspendieron obviamente todas las actividades que congregaban gente, como shows artísticos, eventos deportivos, se cerraron el shopping, etcétera. Es decir, hubo la situación normal que hubo en todo el mundo de evitar las aglomeraciones, pero en principio no es, por ejemplo, como en Argentina, que la cuarentena es obligatoria, sino que acá la cuarentena hasta el día de hoy sigue siendo voluntaria. En términos generales, le digamos que hemos tenido bastante suerte. Solo hemos tenido 737. Uruguay tiene 3.300.000 habitantes. Se han hecho unos 34.000 test, así a grandes números, y hay unos 737 personas que se han enfermado, de las cuales, por suerte, solo han habido 20 fallecimientos. Uno dice solo 20 porque tiene la dicha de que a ningún familiar le ha tocado, pero en realidad está funcionando bien. Se hacen unos 1.000 test diarios más o menos y 4 o 5 son positivos, o sea que aparentemente la situación está controlada en términos generales como sociedad. La gente respondió en forma muy positiva a este llamado, es decir, en la semana siguiente las calles de las ciudades quedaron vacías, excepto circulaba muy poca gente, excepto los que tenían que ir a trabajar. En el ámbito educativo, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue que
pusimos a trabajar. Bueno, Uruguay cuenta con una infraestructura creada desde el año 2006, llamada el Plan Ceibal, que permitió dar a cada niño de la escuela primaria, desde los 4 años hasta los 15 años, que para nosotros es la enseñanza media, la secundaria, un computador personal. Eso es en el sistema público de enseñanza. Es decir, un computador que además está en propiedad del niño, se supone, y del adolescente, está en su propia casa, y si hay, cada uno tiene el suyo. Es decir, si en una familia hay 4 hermanos, se supone que tienen que haber 4 computadores en esa casa, uno para cada uno. Entonces, además de la infraestructura de entregar computadoras, el país en estos años también creó una red de internet propia, de acceso, pero con algunos problemas, de acceso gratuito en plazas, en lugares públicos y, por supuesto, en todos los centros educativos. Eso también hizo que se pusieran a funcionar desde tiempo atrás algunas plataformas educativas, en particular una versión de Schoology que tiene el Plan Ceibal, y diríamos que ya en la primera semana al menos el 50 o el 60% de todos los estudiantes del país ya estaban trabajando. 16, 17 de marzo ya estaban trabajando de alguna manera en alguna de las plataformas. A eso también se agregó el uso de plataformas de videoconferencia como Zoom, Jitsi, Webex, y alguna otra también que ha hecho que transcurran las clases. No sin algunos inconvenientes. ¿Qué ocurre? En el país además hubo una política no solo de dar computadoras, sino que de un acceso a Internet lo más barato posible. Entonces, en todos los hogares del país que tengan una conexión telefónica, tienen un acceso gratis a Internet, pero que solo es de 1 giga mensual. Y entonces, con videoconferencias, con muchos material audiovisual para compartir con alumnos, en muchas familias de clase social baja, que están en situación de pobreza, el acceso a Internet empezó a desaparecer. Y bueno, y hoy tenemos un problema de que de una parte de esos niños se estima que entre 50 y 70.000 niños no están accediendo ahora a las plataformas educativas, principalmente por problemas económicos, derivados de que, bueno, el acceso a Internet, que en algún momento era relativamente barato para las familias porque el uso que se daba lo habilitaba, hoy ha dejado de ser así. Les recuerdo decir, todos los chicos tenían sus computadores para trabajar en casa y todo, pero tenían sitios de libre acceso a Internet en plazas cercanas o en cualquier institución pública de educación cercana. Al prohibirse el acceso a esos lugares públicos, entonces el acceso a Internet se vio un poquito más restringido también. En las últimas 2 semanas, las empresas telefónicas, en particular la empresa principal telefónica es del Estado, entonces ha tenido algunos planes para extender el acceso a Internet en forma más ágil. Eso ha llevado que, bueno, por ejemplo, toda la educación terciaria, lo que es la formación de profesores a nivel universitario, todo, hasta el mes de agosto no tiene previsto retomar clases. Es decir, todo el primer semestre de los cursos se están haciendo en forma a distancia. Eventualmente puede haber alguna evaluación presencial, pero aún no está decidido eso. El próximo jueves, nuestro presidente va a empezar a dar las directivas de cómo va a ser el regreso a clases, digamos. Ya se han hecho algunas experiencias de regreso en áreas rurales, donde han salido bastante bien. Concretamente, en el caso de los profesores de matemática, bueno, estamos trabajando en esa plataforma Schoology, básicamente en el sistema público. En algunos lugares del sistema privado, en la educación media, se usa alguna otra plataforma como Moodle también. Y no hay demasiados recursos, sobre todo a nivel de enseñanza media y terciaria, excepto el GeoGebra y alguna cosa más. No hay más que la voluntad de algunos colectivos en trabajar en ese ambiente. Desde la Sociedad de Educación Matemática hemos tendido puentes, estamos organizando algunas jornadas para ayudar más en el trabajo de nuestro colega, pero estamos en una situación complicada desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, no tenemos muy claro cómo va a ser nuestro futuro.
Aparentemente, les digo, a partir de la semana próxima volverían algunos sectores a recibir clases normalmente, pero no sabemos cuál va a ser la carga horaria semanal, y lo que sí sabemos, porque ya todas las autoridades lo han manifestado también, es que la virtualidad en nuestros cursos llegó para quedarse definitivamente. Eso es a grandes rasgos la situación en la que estamos aquí en Uruguay. No sé si después tienen alguna pregunta, puedo contarles alguna cosa más y de repente más específica, pero no quiero usar ahora del tiempo que me había indicado nuestro moderador. Muchas gracias, Gustavo. Te has ajustado perfectamente al tiempo, igual que Claudia. Vamos perfectamente en tiempo. Y ahora vamos a entrar en el bloque que quizás va a ser el más extenso, y aunque está previsto la participación de 3, yo le diría que si alguno de los restos de los participantes quiere acotar alguna cosa, siempre me lo puede indicar y le podemos dar la palabra al final. En este bloque vamos a empezar con Onofre Monzo. Antes ha intervenido, él es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática. Une a su trabajo en la Universidad de Valencia en formación docente de profesores de matemáticas al tema de la presidencia, también el ser un docente de educación de adultos, que poco se ha dicho de qué es lo que está ocurriendo con los que están cursando educación de adultos. Y creo que, Onofre, aunque tu bloque sea el que nos corresponde, este nuevo que iniciamos, que es cómo se debe enseñar, qué cosas deben hacer los profesores de matemáticas, de qué forma deben colaborar y cooperar frente a esta pandemia que no nos tiene garantizado que podamos volver a las aulas. Bueno, parece casi imposible a corto plazo volver a las aulas tal como era. Parece que se hablan de distintos modelos. En Valencia se hablaba de una reforma curricular, hacer 2 bloques, todo ello unido a la presencia en las aulas de aproximadamente entre un tercio y la mitad de estudiantes simultáneamente. ¿Qué ocurre? La otra mitad estará confinado en casa o en otros espacios diferentes del aula, pero eso es algo problemático porque el docente va a tener que atender a los que están y a los que están en presencia virtual. Para eso este bloque me parece bastante interesante y le vamos a dar más espacio y le damos la palabra, como indicado, a Onofre. Adelante, Onofre. Vale, continuamos. Como ha dicho Juan Carlos, efectivamente, aparte de presidente, mi trabajo es el de profesor de, bueno, en realidad en una escuela de adultos, en un centro de adultos, no es de matemáticas, es del ámbito científico-tecnológico, aunque fundamentalmente haga matemáticas. Bueno, yo cuando hablé con Juan Carlos previo al seminario, le dije que yo al menos no tenía claro qué es lo que nos venía encima. Sí que tengo claro qué es lo que no debería de ser, Y desde la federación, el trabajo que hemos venido haciendo, también tenemos claro qué es lo que no debería de ser y qué es algunas cosas de las que sí que deberían de ser. Por ejemplo, yo no creo que se pueda sustituir, sobre todo en niveles de primaria y de secundaria, en superior, cuando uno tiene adquiridos las capacidades de autoaprendizaje y de entendimiento y tal, a lo mejor es diferente, pero ni en primaria y en secundaria no creo que la enseñanza presencial pueda ser sustituida. A nuestro ministro Castells, en una entrevista, le preguntaron, y eso que es ministro de universidades, no de primaria y secundaria, le dijeron que qué pensaba el cambio a virtual de la mayoría de trabajos de las universidades, y él dijo que una cosa que a mí me llamó la atención y que me la ha apuntado y que me encanta, ¿no? Dice que la enseñanza presencial tiene la banda mucho más ancha que cualquier fibra óptica. Es decir, el hecho del papel de la educación no solo es el reproducir o el adquirir una serie de contenidos, sino el de socializar y el de comunicarse. Y eso, en casa delante de un ordenador, por mucho que tenga de un ambiente económico sociocultural favorable, con una banda ancha y con una fibra óptica de última generación, eso no se consigue. Es decir, que el hecho del contacto
con compañeros y con el profesorado no lo puede conseguir una enseñanza virtual. Eso añadido a que todo lo que las sociedades, FISEN, la Federación, SEMUR, todas las sociedades de profesores de matemáticas y todas las investigaciones en educación matemática vienen diciendo que la construcción de conceptos, la relación con el entorno es fundamental. Es decir, no podemos considerar manipulación de regletas o manipulación de tabletas o construcción de poliedros únicamente con GeoGebra 3D o con GeoGebra o Desmos o con cualquier aplicación. Es decir, el hecho de la manipulación, el hecho de la relación, el hecho de compartir aprendizaje no se puede sustituir por enseñanza virtual. Dicho eso, algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer porque nos ha venido impuesto. ¿Cuál es nuestro problema? Como las federaciones siempre hemos pensado que la enseñanza presencial era insustituible, la verdad es que hemos dedicado poco tiempo y pocos recursos a establecer enseñanzas a distancia. Tenemos recursos como un exponente claro, el José Luis, de materiales de GeoGebra autocorregibles y que se pueden trabajar. Tenemos a gente como Luis que hace vídeos y emite y se ve una serie de trabajo increíble, pero el vídeo está grabado con alumnos en el instituto, es decir, que son grabaciones de enseñanza presencial. Y no podemos olvidar algo que ya ha dicho Gustavo, y es lo que viene señalando algunos aspectos, que es la brecha digital. La brecha digital va ligada a lo que PISA y otros informes ya vienen señalando, de que la evolución en la educación está ligada fundamentalmente al ambiente sociocultural y socioeconómico de las familias. Es decir, en este país, que evidentemente nos colocan dentro del primer mundo, pues hay muchas familias con problemas en la brecha digital, ¿no? En mi comunidad, por ejemplo, se han repartido, creo que son 14.000 tablets con una SIM para que pudieran tener acceso a Internet. Pero una tablet no es un ordenador, ni una tablet soluciona el problema. Yo pongo un ejemplo de mi trabajo como profesor de adultos. Yo como profesor de adultos he procurado que los alumnos, que evidentemente el perfil de los alumnos que tenemos en las escuelas de adultos es alumnos que han salido del sistema porque han fracasado en el sistema e intentan reengancharse en una escuela para adultos o para obtener el graduado, para poder seguir estudios de formación profesional o hacer un acceso a la universidad para mayores de 25 años, pues he procurado no agobiar, que estén en contacto, que se sintieran seguidos y mandar pocas tareas. Bueno, pues si veis los pocos que han respondido, que esa es la otra, los pocos que han respondido, cómo han enviado las tareas las han enviado haciendo las tareas en una libreta como hace 50 años y mandándome una foto con el móvil. Eso no es enseñanza online, ni enseñanza virtual, ni es nada. Pues estamos saliendo del paso, ¿no? Otra cosa que también tengo clara es que, igual que pasó, como ha comentado Gustavo, que se empezaron a establecer algún protocolo, aquí el Ministerio, con buena voluntad, empezó a emitir por televisión, porque eso sí que parece ser que es más común en todos los hogares, algunos programas de diferentes asignaturas por la televisión. Yo solamente tengo que decir que si la innovación consiste en grabar a un profesor delante de una pizarra, apañados vamos. Es decir, la reforma y el futuro de la enseñanza virtual no puede ser una clase tradicional grabada en vídeo con mayor o con menor criterio, con pizarras blancas y colores, o eso no es enseñanza virtual. Tendremos que pensar otra cosa que permita cierta interacción, porque claro, ¿qué es lo que permite una clase tradicional grabada, por muy bien dada que esté? Echar hacia adelante y volver hacia atrás. Pero no permite la interacción, no permite la resolución de dudas, ni permite las preguntas, aparte de estar en contra de los currículos actuales de trabajo en capacidades, de trabajo en problemas, ni de trabajo de otro estilo.
hay modelos, hombre, modelos tenemos. De esto no, porque yo no conozco, bueno, sí, parece ser que en Francia han hecho alguna cosa diferente de gente resolviendo problemas, gente poniendo a los niños en diferentes posiciones y en diferentes contextos según el concepto, pero sí que tenemos ejemplos de algunas plataformas donde hay applets, donde hay... Otra cosa es cómo establezcamos el control de lo que el alumnado trabaja con ese material, ¿no? Pero yo ahora sí estoy recordando y seguramente me dejaré alguno, ¿no? Pues estoy recordando el material de Enrich de la Universidad de Cambridge, que es un material increíble, o el material de los applets que tiene el Instituto Freudenthal, o los applets que tiene la NCTM relacionados con sus estándares, o los manipuladores virtuales que tiene la Universidad de Utah y que son conocidos ya desde hace mucho tiempo, o una cosa muy importante, que no se me ha olvidado, a ver si, aparte de la brecha digital, estamos creando una brecha idiomática. Me refiero, los que he dicho hasta ahora, que son muy buenos materiales, están en inglés. Están en inglés. Tendremos que potenciar y elaborar materiales en las lenguas de Iberoamérica. Me explico. Español, castellano, portugués, catalán, euskera y gallego. Fundamentalmente castellano y portugués, pero habrá que dar opción a las lenguas propias de Iberoamérica. Y en ese sentido, el material que hizo José Luis Abreu de México para la telesecundaria de México es un material muy bueno. Hay que tener claro cuál es el marco teórico que tenemos detrás, ¿no? Si el marco teórico es el adecuado, es decir, que estamos de acuerdo con la solución de problemas, eso está claro, ¿no? Aquí en España tenemos el proyecto Gauss, que habría que pegarle un remoce porque ya está hecho desde hace un montón de años, pero que iba en ese sentido, que son applets para GeoGebra. O tenemos el Descartes, que por ejemplo todos los materiales y las actividades de María Antonia Canals están hechas para Descartes. Algo tendremos que hacer, pero desde luego todo esto, que es virtual y con applets, esto no sustituye la manipulación del policubo, de la regleta, de las barras para construir los poliedros. Esto no lo sustituye. Esto puede ayudar y puede complementar aquello que ya lo teníamos. Y luego hay que tener materiales dispuestos para el profesorado y para el alumnado del estilo de los clásicos, y estoy pensando en alguno que tengo por aquí detrás, de lenguaje de las funciones y las gráficas del Set Center, o problemas con pautas y números, o en lo que hemos venido haciendo en la línea de los materiales que hemos publicado estos 2 últimos años del trabajo con calculadora en el aula, que es un material igual que el otro, que hay material para alumnado, que hay material para profesorado y hay indicaciones didácticas, pero con ese marco, no es la colección de problemas o de ejercicios de toda la vida. Y en ese sentido, nosotros también tenemos, mientras se pueda salir, pues lo que ha dicho Claudia, tenemos por un lado, estamos participando en la plataforma del programa del MathCityMap, pero que es un complemento, y una cosa que podría ser más importante como el Milaje, que es un repositorio de materiales adecuados a la enseñanza de las matemáticas, clasificados y con cierta indicación. No sé si eso ayudó mucho, pero lo que yo sí que tengo claro es que hay que replantearse qué material ponemos a disposición, y eso, la plataforma de la OEI puede ser un buen sitio para recogerlo. Y lo que no podemos hacer es lo que se venía haciendo hasta ahora, pero grabado. Eso no es enseñanza. Y desde luego, para este tipo de cosas, los libros de texto, al menos en España, conforme están diseñados y como están planteados, tampoco sirven. Pues nada, esta era mi visión. Luego, si queréis alguna cuestión o alguna pregunta, pero en principio esa es mi primera reflexión por dónde deberían de ir las estrategias de trabajo que nos esperan a estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Onofre. Y ahora, aunque estamos virtual, no nos vamos a mover
de la región valenciana, y vamos a tener a Lluís Bonet, profesor del IES Mare Nostrum, como dije antes. Aquí quiero significar que Valencia debe tener una excelente cantera de profesores de matemática, porque en los premios Educabanda, que elige al mejor profesor de los distintos niveles, el mejor profesor de secundaria de 2 años seguidos ha sido de la Comunidad Valenciana. El año pasado Pedro Martínez y este año Lluís Bonet, que nos va a acompañar y nos va a contar su visión sobre cómo debemos enseñar en este tipo de etapas. Adelante, Lluís. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias y muchas gracias también a la OEI por invitarme a participar y a compartir un poco cuál es mi experiencia, ¿no?, en estos momentos. Yo me alegro muchísimo de la intervención que acaba de hacer Onofre, porque comparto la mayoría de las cosas, que, por no decir todas, lo que acaba de decir. He tomado nota de algunas de las cosas que ha comentado y, bueno, yo que ahora añadiré también algún detalle más. Lo primero que quería decir es que, bueno, yo me siento realmente afortunado porque yo desde el primer momento he podido trabajar con mis alumnos. Yo trabajo en el IES Mare Nostrum de Alicante, trabajo también como tutor en la UNED de Dénia Benidorm. Y bueno, es cierto que mis alumnos son todos alumnos de un aula digital, ¿de acuerdo? Entonces, esto me ha venido súper bien porque, ya digo, no he tenido ningún problema para desde el primer día poder continuar trabajando casi con total normalidad con ellos. Entonces, bajo esa perspectiva, yo la primera cosa que me planteé es que necesitaba tener ese acompañamiento con mi alumnado. Tener ese acompañamiento con mi alumnado en la medida de lo posible día a día con ellos por diversos motivos. Por una parte intentar dar normalidad, ¿no?, a esta situación que para nada es normal que tenemos en estos momentos. Creo que eso es interesante. Luego, por otro lado, creo que nosotros como docentes, el tener ese acompañamiento, si no diario, semanal, en la medida de lo posible, creo que cubrimos un aspecto que es el afectivo emocional, ¿no?, con nuestro alumnado. Creo que es fundamental, creo que es muy importante. Creo que es muy importante incluso también para nosotros, ¿no? Personalmente, para mí, yo estoy encantado, de verdad, les digo cada mañana, encontrarme y escuchar y verles y escuchar cómo me dicen ese hola, buenos días, profe, o yo poderos decir qué tal estáis, cómo va, cómo habéis pasado el día. En fin, creo que eso es entrañable, que es bonito, creo que es importante también. Y luego, creo que también es muy importante el poder organizar los tiempos, el poder organizar los espacios, también no solamente para nosotros, sino también para la familia. Yo, en ese sentido, bueno, he escuchado en algunos otros webinars las intervenciones de algunos compañeros donde en sus centros ha habido una organización de las mañanas, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, que me han parecido muy interesantes. Después también en ese espacio que haya de preguntas y demás de las personas que nos estáis escuchando, creo que es una idea muy importante. Organizar los tiempos para las familias, y estoy hablando, mis alumnos son adolescentes, y creo que quien tiene adolescentes en casa pues puede entender perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Y después, en lo que es específico de nuestra materia, para mí ha sido una preocupación fundamental el poder crear un espacio de trabajo, un tiempo de trabajo que sea realmente productivo, ¿no? Es decir, conseguir que en ese espacio en el que estamos juntos que haya realmente aprendizaje. Y para ello creo que es realmente importante que ese tiempo en el que estamos trabajando con el alumnado sea un tiempo de trabajo activo, ¿no? Que generemos
curiosidad en aquello que vamos a hacer y sobre todo también que demos cabida o dejemos espacio para la creatividad de nuestro alumnado. ¿Y cómo vamos a hacer un poco todo eso, ¿no? Pues creo que es muy importante el plantear actividades que de alguna manera supongan investigar un poquito, que sean actividades que van a plantear algún tipo de reto, que sean actividades que toquen algún tema de actualidad, ¿no? Para que de alguna manera pues también nuestro alumnado vea o sienta, ¿no?, que las matemáticas están ahí, que es esa pregunta que nos hacen de manera reiterada: profe, ¿y esto para qué me sirve? Esto yo no lo voy a utilizar nunca. Bueno, pues que vean que las mates están ahí, y más un tema que pueden estar escuchando en la televisión, de las noticias, poderlo implementar nosotros en esos momentos, ¿no? Y pienso que el profesorado de matemáticas en ese sentido pues somos muy afortunados porque aunque anteriormente creo que era Gustavo, decía que bueno, que ahí no disponéis de muchas herramientas. Yo creo que nosotros sí que las hay, ¿no? Sí que hay herramientas que podemos utilizar. Está GeoGebra, ¿no? Tenemos las calculadoras, tenemos hojas de cálculo, y tenemos otro tipo de aplicaciones, ¿no?, más generales para generar pues presentaciones, infografías y demás, que creo que eso es interesante también, ¿no? Y contestando un poco a lo que decía Onofre, yo lo que veo en estos momentos es que, bueno, este modelo de enseñanza se ha convertido en una obligación. Se ha convertido en una obligación para todos, una obligación para nosotros como profesorado, lo cual, pues bueno, nos requiere un esfuerzo en cuanto a la formación. Ese tema de la formación del profesorado creo que es un tema muy importante, que podríamos discutir, que podríamos debatir. Y luego también creo que supone o va a suponer un esfuerzo también en el cambio de actitud, no solamente de nuestro alumnado, sino también de sus familias, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque, claro, para que haya aprendizaje, ¿no?, siempre decimos que tiene que haber motivación y tiene que haber interés, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago en estos momentos es, bueno, pues ¿cómo hacemos esto, ¿no?, si no es un poco de la manera que hemos dicho anteriormente, y como también apuntaba Onofre, ¿no? Porque, claro, nuestros alumnos dicen, bueno, esto cuenta para nota, ¿no? Esto lo hemos oído muchas veces. Esto cuenta para nota, esto va a salir en un examen. ¿Esto cómo es? Y aquí en España, o bueno, en general, creo que está bastante claro cuál es el modelo, al menos este año, para la evaluación de nuestro alumnado. Y entonces la única manera que tenemos, pienso, de aprovechar y de crear aprendizaje, de generar aprendizaje, es desde la motivación y desde el interés, ¿no? Y a partir de ahí, pues, que el alumnado pues se deje llevar, se meta ahí dentro con interés, y que, bueno, y proponerle pues ese tipo de actividades para que también pueda desarrollar la creatividad. Yo después, si queréis, pues bueno, podemos comentar algunas de las actuaciones que he llevado a cabo durante este tiempo con mi alumnado, y las comparto y lo hablamos y demás, ¿no? Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el apunte que ha hecho Onofre, en el sentido de, por ejemplo, el tema de los trabajos, que bueno, decías, Onofre, que te mandan una foto, están ahí escritos y tal. Bueno, pues yo os puedo proponer después alguna receta interesante que he llevado a cabo con mi alumnado. Luego, el tema que has apuntado, por ejemplo, de si realmente este nuevo modelo es que grabemos una clase y que la pongamos reproducida, ¿no?, en un vídeo. Yo estoy completamente de acuerdo que eso no es así, eso no va por ahí. En tanto en cuanto en que
hasta ahora, por ejemplo, todo ese tipo de vídeos y demás eran los alumnos los que iban a buscarlos, ¿verdad? Porque bueno, no he entendido una cosa y demás, o he estado despistado en mi clase o tal, y voy a buscar un vídeo en YouTube que me lo va a volver a explicar esto. Vale, bien, pero ahora creo que esto ya no es así, porque ahora esto se ha convertido en una imposición también para nuestro alumnado, ¿no? Y todos los días o cuando haya algún profesor que haga este acompañamiento o este seguimiento con ellos, o este estar con ellos trabajando y demás, bueno, ahí está en cara un monitor viendo ese vídeo y ¿cuántas horas se aguanta eso al día? ¿Cuántas horas se va a aguantar eso de manera repetida una semana, otra? Creo que es complicado y creo que efectivamente, como apuntaba Onofre, tenemos que ir por otro lado, que sea la motivación, el generar interés y el generar, pues bueno, tirar de ellos para que saquen toda esa creatividad que sabemos que llevan dentro. Gracias. Muchas gracias, Luis. Nos ha dado todo un abanico de posibilidades. Por cierto, les indico a todos los que me acompañan que hay una sesión de preguntas que nos van haciendo, que si podéis alguno ir respondiéndolas, ya he visto a Claudia hacerlo sobre MapCityMap, lo vayáis haciendo y alguna la haremos para todo el grupo. Bueno, ahora nos movemos de Valencia a Madrid y nos vamos con José Luis Muñoz, que es el presidente de la Sociedad Madrileña de Profesores, Emma Castelnovo, y profesor del IES Salvador Dalí. José Luis Muñoz nos ha acompañado ya en la OI en distintas actividades, especialmente en Ecuador, con sus matemáticas en la calle, que además de ser un tecnólogo y que hace maravillas con GeoGebra, modelando la ciudad de Madrid y toda la fuente que uno pueda ver por cualquier rincón de España. Cada mes de abril, salvo este año que no ha podido ser, desde hace 3 años, viene liderando un maravilloso equipo de la sociedad madrileña que llena la calle Fuencarral a escasos 400 metros de la sede de la OI, de niños, niñas, padres, madres, familias completas disfrutando y tocando la matemática, y normalmente se encarga allí de hacer una gran construcción, sus grandes pirámides o sus ondas, etc. Yo cuando hablaba con José Luis quería más su aspecto no tecnólogo que el tecnólogo, siendo el tecnólogo muy importante, porque esas matemáticas manipulativas que contaba Onofre y reiteraba Luis, y creo que todos estamos de acuerdo, tienen que tener alguna manera de hacerlo cuando estamos a distancia. José Luis, te toca a ti y tuya es la palabra. Adelante. Bueno, pues lo primero agradecer a Juan Carlos por haberme invitado a este webinar, a la OEI por contar conmigo en esta ocasión y en otras. Y bueno, y a todos los que estamos aquí y a ustedes por estar aquí. A raíz de esta pandemia, pues yo trabajo en un centro que la Comunidad de Madrid ha denominado tecnológico, que significa que cada niño tiene un ordenador. Fue un plan que salió a raíz del plan Escuela 2.0, un plan parecido al plan Ceibal que ha dicho Gustavo, que por desgracia se cortó. Y entonces pues nos pusieron un ordenador a cada niño en secundaria y empezamos ese proyecto en el año 2010. Así es que en mi centro, o por lo menos para mí, la pandemia me ha hecho variar un poco la dinámica de trabajo porque ahora solo trabajo desde casa, pero realmente ya tenía bastante carga digital. Entonces, bueno, pues de ver a los compañeros, de ver a otros compañeros en la Comunidad de Madrid, pues yo he estado reflexionando desde que empezó la pandemia pues sobre los problemas que vemos, que tenemos, y yo detecto tres grandes problemas. Un poco, como dice Onofre, estoy de acuerdo con él en que se tiene claro lo que no hay que hacer, pero veo 3 grandes problemas que la pandemia ha puesto de manifiesto. Uno es, para mí, el contenido de los currículum. Es decir, si vamos hacia una educación online o semipresencial, hay
hay que darle una vuelta al currículum, porque la enseñanza que tenemos ahora, el aprendizaje que damos en España al menos, es memorístico y de cálculo, con lo cual, con las herramientas que tienen los alumnos, es fácil suplir la memorización y el cálculo. Con lo cual, si seguimos basándonos en enseñar de memoria y en enseñar cálculos, pues mal vamos. La otra cosa que también veo que aflora con la crisis es, que también se ha comentado aquí ya, es la competencia matemática del alumno. Tenemos que pensar qué queremos que sepa el alumno o qué queremos que sepa hacer el alumno. Porque yo creo que este tipo de formación que tenemos ahora hay que enfocarla al saber hacer, no más que al saber calcular. Y otro gran problema que veo yo es la competencia digital del profesorado, la competencia digital del alumno y la competencia digital de la administración. Es decir, una cosa que se ha puesto de manifiesto aquí es que mucha gente no estaba preparada para este cambio. Y estoy hablando yo desde un punto de vista en el que trabajo en un tecnológico. Es decir, en mi instituto hay ordenadores cada niño tiene un ordenador desde el año 2010. Entonces, eso hay que repensarlo, porque si el camino va a ser este, hay que darle una vuelta a lo que queremos enseñar y sobre todo cómo podemos enseñarlo desde aquí. Desde el punto de vista si vamos analizando por partes un poco, está claro que la competencia digital del profesorado hay que mejorarla y para eso interviene un poco lo que ha dicho Onofre, lo que ha dicho Luis, de la formación del profesorado. Pues recientemente yo tuve una reunión con un personal de la administración y salí muy preocupado porque aquí en Madrid sacaron 500 plazas para ser profesor de educación secundaria, aunque se ha suspendido la oposición, y no tengo ninguna duda que muchas de esas plazas van a ser cubiertas por profesores que no van a ser licenciados en ciencias matemáticas. Con lo cual, una formación es necesaria para que se dé una enseñanza de las matemáticas de calidad, porque si el profesor no conoce las herramientas necesarias que la versión online de la educación proporciona, pues no vamos bien. Por eso yo creo que es fundamental la formación del profesorado, y es una cosa que se habla poco y no sé en otras comunidades o en otros países, pero aquí se deja un poco a la interpretación del director de los centros de formación, cosa que yo no acierto mucho a entender. Y desde el punto de vista del aprendizaje matemático, pues yo creo que hay que enfocar esta versión digital de la enseñanza hacia materiales y recursos como los que ha dicho Onofre del proyecto Gauss, donde realmente el alumno se dedica más a hacer y a descubrir conceptos más que hacer cálculo. Porque otra cosa que yo he visto en los compañeros y que se habla en diferentes foros es qué diferencia de actividades hay entre hacerlas presencial y hacerlas online. Actividades como la que ha dicho Onofre de manipular es claramente presencial, pero yo tengo la sensación que muchas de las actividades que se hacen en un colegio, muchos compañeros las pueden seguir haciendo online sin tener que ir al colegio. Porque, como ha dicho Onofre o Luis, mandar una actividad digital que te la hagan en el cuaderno y te manden una foto, eso no aporta nada. Se puede hacer en presencial o no presencial. Yo, a lo largo de esta crisis, pues he probado diferentes tecnologías. Siempre he intentado usar el software libre, gratuito y multiplataforma, porque lo que he descubierto con mis alumnos, aparte de la brecha digital que ya se ha mencionado, es que los alumnos manejan cualquier tipo de dispositivo. Se conectan con móviles, se conectan con tablets, con ordenadores, bueno, pues con cualquier cosa que se puedan conectar. Y es importante, para mí es importante ese tipo de software
libre o herramientas libres para que todo el mundo tenga acceso a esa plataforma. Yo ya me he encontrado problemas por usar software propietario en el que los alumnos no tienen recursos para abrir un Word, por ejemplo, porque no hay Word. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que una de las plataformas más versátiles y que yo más domino y que creo que es el camino a seguir por parte de los profesores y por parte de la administración es el uso de Moodle. Yo sé que Juan Carlos quiere que hable de materiales manipulables, pero lo poco que podía hacer yo de materiales manipulables es hacer un poco de papiroflexia a través de la videoconferencia y poco más. Pero aún así, la plataforma Moodle, bien usada, es muy potente en el sentido de que pues, te permite evaluar por rúbricas, te permite, por ejemplo, una actividad, una evaluación formativa y constante en el que tienes un intercambio de información con el alumno constante. El alumno siempre sabe en cada momento, cada actividad que programas, su valoración, su retroalimentación. Y por ese camino debería de ir, aunque yo, como dice Onofre, tampoco sé la verdad absoluta de por dónde hay que ir, pero sí intuyo que debería de ir un poco por el camino este de plataformas libres y sobre todo, para mí es muy importante que sea la administración quien lidere eso. Porque otra cosita que se ha puesto aquí de manifiesto con la crisis es que la educación se ha convertido en un mercado más del que sacar dinero. Y claro, me parece a mí que la educación pues debería ser la administración la que lidere pues una plataforma administrativa lo suficientemente ágil y robusta como para que todo el mundo la pueda usar. El acceso, claro, la brecha... el acceso a la tecnología es fundamental. A mí cuando hablaba Gustavo de ese plan, aun con sus dificultades, pues no, yo no he podido evitar pensar en el plan de Escuela 2.0 que daba un ordenador a cada niño y que pues se cortó. Y además pienso que una cosa que ha pasado también es que la educación presencial a lo largo de estos años, y estoy hablando desde el punto de vista de que trabajo en un tecnológico, cada niño tiene un ordenador, la presencial ha camuflado o ha ocultado ese actualización tecnológica que se ha tenido que hacer y no se ha hecho. Porque lo presencial pues lo cubre todo, pero no debería de cubrirse porque se debería tener presente, junto con la plataforma digital que te proporcione la administración, que eso tiene que estar ahí, que tiene que haber una interacción tecnológica que para muchos profesores se ha dejado de lado y que ahora lo están pasando mal porque han tenido que en 2 semanas pues prácticamente renovarse y darse cuenta del tipo de actividades que se mandan, de cómo conectarse con los alumnos. En fin, ha sido una bofetada de la realidad bien grande para mucha gente. Y luego, pues en cuanto a los problemas, pues lo que he mencionado, lo de la plataforma, a mí es fundamental, la brecha digital, parece que no, y hay brecha digital, y también voy a decir que hay brecha digital en los alumnos y en los profesores, porque y a nivel de conocimiento y a nivel de infraestructura. Y con eso yo creo que podría decir que son mis 3 grandes bloques, ¿no? Modificar el currículum, trabajar la competencia matemática y trabajar la competencia digital. Esas 3 cosas deberían liderar la administración con una plataforma robusta y a partir de ahí caminar hacia adelante. Y ya, Juan Carlos. Muchas gracias, José Luis. Enlazo uno de los elementos que has dicho, lo de modificación del currículum, en recordar una conversación que tuve ayer con una persona extremadamente querida por las 3 instituciones que estamos aquí, por la FISEM, por la Federación, por la OI, que es Luis Balbuena Castellano,
que estuvimos hablando casi media hora, y uno de los temas que él insistía mucho es en el tema de la necesidad de una reforma en el sentido de recorte curricular, es decir, escoger muy bien los contenidos, descartar bastantes contenidos y hacer una matemática muy diferente. Él, quizá exagerando, decía que el currículum de matemáticas poco difiere de principios del siglo XX. No sé si es tan exagerado, pero es cierto que existe un tema curricular. Y ahora vamos a entrar a presentar tanto lo que es actualmente, que está en crecimiento. Nosotros vamos a añadir cada semana unos 25 materiales, 20-25. Hemos incorporado ya los primeros 25. Le hemos dado un papel muy importante a muchos elementos de los que se han citado. Por ejemplo, los libros de uso en calculadora, muchos materiales de GeoGebra, que por ser material gratuito es absolutamente sencillo para cualquier docente poder usarlo. Algunas cosas que nos ha mandado Jusbonet, Mathitmap, etcétera. Y vamos a seguir creciendo con la colaboración de todos los profesores. Y para esta parte vamos a empezar con el profesor José Manuel dos Santos, que es de Porto, en Portugal. Nos va a hablar en portugués, pero le vamos a entender perfectamente porque él sabrá ir despacio. Él también nos ha ayudado mucho. Quiero decir que una de las cosas que más puede enorgullecer al trabajo de matemáticas en la OEI es haber creado un instituto GeoGebra en Cabo Verde, otro en Angola y otro en Mozambique, y eso ha sido gracias al esfuerzo de José Manuel y Astrid Hilda, a la que saludo de Cabo Verde, que lo mismo nos está escuchando. Tuya la palabra, José Manuel. Muito boa tarde a todos. Estão-me a ouvir perfeitamente, espero eu. Antes de mais, queria agradecer a todos os que estão presentes aqui e à OI, que têm dado a oportunidade desde 2016 fazer-se uma intervenção no espaço, na comunidade de países de língua portuguesa, uma vez que não tem sido só o trabalho com Portugal que tem sido desenvolvido, mas também, como já disse o Toscano, em Cabo Verde, posteriormente em Moçambique e mais recentemente em Angola. O meu trabalho este ano tem-se focado muito com a formação de professores nestes países, para além também da formação em Portugal e o acompanhamento de um grupo de alunos muito especial no ensino secundário. Este trabalho é possível graças à colaboração, do apoio da Direção-Geral de Educação Portuguesa, também relativamente a um novo projeto que estamos a trabalhar através da representação da OI em Portugal, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, em Cabo Verde, em que também se pretende fazer uma extensão da formação de professores que já foi feita antes, para alguns formadores, mas para o trabalho em aula. E este trabalho durante este ano tem sido marcado por várias situações. Primeiro é infraestrutural. Isto é a infraestrutura que está a condicionar que o ensino que se está a garantir agora, nesta época de emergência, tenha mais ou menos sucesso. Mesmo em Portugal, temos muitas assimetrias quanto a coberturas de redes, acessos a equipamentos eletrónicos para trabalho, mas imaginem o que é nos países da África, na África lusófona. Aquilo que dizia o colega do Uruguai relativamente aos sítios de onde estavam disponíveis as redes para os professores poderem aceder, que eram os espaços públicos, com o confinamento houve grandes problemas quanto a isso, não é? Mas, contudo, está-se a garantir um trabalho, pelo menos, para que logo que este confinamento possa ser levantado, possa ser prosseguido. Relativamente aos materiais, quanto aos materiais, o que eu assisto em Portugal e em alguns casos que sei do que se está a passar nos países africanos, é que os professores estão a usar, numa situação de emergência,
todo o conhecimento que têm e as tecnologias que têm disponíveis. Não utilizam uma única plataforma, depende muito, uns estão a utilizar mais esta do Teams, outros estão a utilizar outras plataformas ligadas ao Google Classroom, etc. E aqui eu tenho uma preocupação, que é a preocupação de que não se estão a usar plataformas fortes e livres relativamente a este tipo de trabalho. Para já, estes recursos estão a ser disponibilizados de forma gratuita. Nós não sabemos se nos futuros vão continuar a ser. Enquanto, por exemplo, plataformas tipo Moodle, etc., sabemos que têm o seu caráter open source e, portanto, nos permitem continuidade de trabalho. Essa é uma preocupação. Quando se fala muito no GeoGebra, fala-se no GeoGebra porque nós temos, ligado ao software, um conjunto de plataformas que funcionam em simultâneo e que são de acesso totalmente livre. E recordo que no caso do GeoGebra nós já temos o MathSolver a funcionar lindamente e que permite algo parecido com o que existe no Wolfram Alpha. Temos o GeoGebra Groups, que permite uma interação já de grupos. A maior parte da formação em Band Learning que nós estamos a desenvolver assenta no trabalho no GeoGebra Groups e, portanto, de onde é possível fazermos interações e estarmos a trabalhar em simultâneo com os materiais gerados com o GeoGebra ou com outros vídeos ou PDFs, etc. E também, neste momento, temos o GeoGebra Classroom, que está em versão beta, mas que permite também o que eles chamam as atividades silenciosas. São atividades em que o professor, passo a passo, vai podendo organizar, digamos assim, um trabalho com o aluno, em que ele vai interagindo e pode dar feedback ponto a ponto. Esta questão de todas estas dificuldades que estamos a ter agora, estão a ser porque elas não foram planeadas. Ou seja, mesmo os professores tinham disponíveis essas ferramentas, alguns tinham alguns conhecimentos, mas foi uma situação totalmente de emergência. E para isso eu tenho que agradecer ao esforço coletivo que estou a ver que existiu em Portugal, que estou a ver que existiu nos países ibero-americanos, também existe nos países africanos. É que as pessoas tentaram, ao máximo, garantir que conseguiam algum tipo de atividade, no nosso caso, matemática, junto dos alunos nas suas casas. Em Portugal, dadas as suas assimetrias, houve casos em que os próprios diretores de agrupamentos encontraram formas, onde não chegava à rede, de fazer chegar atividades via a Guarda Nacional Republicana ou via PSP, que ia levar as atividades à casa dos alunos, eram recolhidas, eram vistas pelos professores e eram tornadas a enviar. Portanto, houve toda uma movimentação social para tentar resolver um problema que era necessário esclarecer. Mas nós temos que pensar que isto da questão do ensino, o ensino à distância, é um ensino cada vez mais multifatorial, depende de muitos fatores. E, portanto, eu penso que nenhum tipo de estratégia pode ser deixada de fora. Mesmo a televisão, o recuperar da telescola que se fez em Portugal, é importante porque para algumas situações em que pode ser mais difícil o acesso à internet, a televisão lá chega. E, portanto, parece-me a mim que é o conjunto de todas estas iniciativas, não é, que consegue promover, de facto, que se esteja a haver atividade nas escolas, com os alunos, e eu assisto, e por questões familiares, à dedicação com que os alunos estão a desenvolver todas as tarefas que lhes são acometidas pelos seus professores. Agora, há aqui uma questão que foi já abordada e que é fundamental. A primeira é que para haver aprendizagem é preciso haver motivação e interesse. Mas essa é uma questão que já se coloca durante o ensino presencial. Portanto, não é uma questão nova. Agora, há um outro impedimento, que é o currículo. O ensino presencial, se calhar, estava muito baseado num currículo que era reprodutor, em que o aluno reproduzia conhecimento. E se calhar aqui, no ensino à distância, precisamos de mais tarefas que trabalhem para um aluno produtor de conhecimento e não só reprodutor. E daí que
a utilização de instrumentos tecnológicos que nos permitam pôr os alunos a resolver problemas, a questionarem ou tentar conjecturar ou questionar as soluções que encontram, são fundamentais. Dizia-me um aluno ontem, que estava com ele online: professor, agora com o GeoGebra Solver, eu algumas tarefas não preciso estar a fazê-las, posso dedicar-me a outras coisas que são mais interessantes. E eu disse, mas não te esqueças da questão ética, que é importante, isto é, tu podes usar porque vai ser mais simples, mas tens que saber fazer. E este é um outro problema que se está a colocar, que é o problema da ética. Isto é, como é que os professores têm a certeza que os seus alunos estão a ser eles a fazer os trabalhos que lhes estão a propor? E daí é que a fotografia do caderno diário até pode ser um bom instrumento, um instrumento de controle por parte do professor. Ou seja, em resumo, a situação é tão complexa que eu penso que todas as estratégias e todos os recursos que possam ser disponibilizados são importantes neste momento para conseguirmos contornar todas as dificuldades que o ensino à distância nos coloca. Mas, insisto, nos está a colocar porque ele não foi planeado. E uma das características dos sistemas de ensino é que precisam de tempo para planear todo o seu percurso. E aí é que o desafio está na mesa, que é, no futuro, se este ensino, que terá parte presencial e parte à distância, continuar, tem que haver possibilidade de o planear, para que, de facto, se consiga colocar online aquilo que, de facto, pode ser online, presencial o que pode ser presencial. E só para finalizar, porque se calhar já me estou a alongar no tempo, há uma outra questão que é importante, é que mesmo o trabalho manipulativo pode ser monitorado à distância. Isto é, há aprendizagens que os alunos podem fazer com uma applet manipulável do GeoGebra, mas que é importante que tenha feito um trabalho prévio de manipulação. E é possível, por exemplo, colocar um pequeno vídeo onde diz, olha, tenta elaborar este tipo de, estas dobragens, falou há bocado o José Luís, na questão da pulperoflexia. Portanto, vamos num vídeo, façam determinadas dobragens. E depois, com essas dobragens, há um outro questionamento sobre determinadas observações que o aluno fez ou não fez. E nós aqui conseguimos colocar mesmo o aluno em casa, ou o estudante em casa, a fazer algum trabalho manipulativo e, posteriormente, perante as perguntas que lhe colocamos, podemos aferir ou não o conhecimento de matemática que daí emerge. Eu penso que, apesar de toda a situação, acho que as sociedades de professores têm ajudado, os professores no geral, os grupos docentes, os agrupamentos escolares aqui em Portugal, têm feito um trabalho meritório, tentando que nenhum aluno fique para trás. E para isso utilizou várias estratégias. De facto, precisamos ter atenção à questão das infraestruturas, dos dispositivos que estamos a utilizar e das plataformas, e eu penso que a OI está a fazer um grande trabalho, para o qual vamos contribuir com alguns livros que vamos editar em formato digital, de onde vamos colecionar, e que um deles está já para sair, e que vão ser disponíveis online nas várias plataformas, mesmo da loja da Apple e da Google, uma vez que, como diziam, muitas pessoas têm a solução como recurso o instrumento telemóvel, etc., ou o iPad, para facilmente poder aceder a essa informação, onde vai ser, no fundo, colocada muito do know-how que ao longo deste tempo temos tido nos vários projetos de formação. E não queria finalizar sem ressalvar o novo projeto que estamos a desenvolver em Cabo Verde, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, em que, para além o GeoGebra e o STEM vão estar de mão dada, isto é, tentarmos colocar nas escolas cabo-verdianas experiências de ensino, onde se trabalhe com o GeoGebra, mas sempre numa abordagem STEM, onde não está longe a ciência, a tecnologia, a capacidade de fazer coisas e de também
ao mesmo tempo, podermos usar criatividade, arte. Bom, e era isso que eu queria dizer. Muchas gracias, José Manuel. Se te ha entendido perfectamente el portugués. Son dos lenguas que se entienden cordialmente y que para la OEI tanto importa una como la otra. Entramos en el último ponente, que es Agustín Carrillo. Agustín Carrillo viene acompañando a la OEI casi desde hace 10 años. En su trabajo de embajador GeoGebra ha recorrido y ha sido conocido y reconocido en distintos lugares de América Latina. No voy a extenderme mucho en su presentación porque nos queda muy poco tiempo y le pido a Agustín que recuerde que al menos me tiene que dejar 2 minutos para cerrar, que eso los necesito, y le doy la palabra a Agustín Carrillo de Albornoz. Hola, buenas tardes. Dejaré los minutos que pides para que pueda cumplir con lo que estaba establecido en el programa. Antes de nada, agradecer tu apoyo a con este tipo de iniciativas y, por supuesto, también a la OEI, que desde siempre, como tú decías, desde hace 10 años yo estoy colaborando junto con otra gente en todo lo que significa el uso o la promoción de las matemáticas y de las tecnologías, en particular con mucha dedicación a GeoGebra, ¿no? Antes de empezar a la parte que me había correspondido a mí, que era la de el espacio de recursos de la OEI, sí quisiera hacer una referencia o una mención de sobre lo que se ha hablado en el bloque anterior. El profesorado se encontró la situación creada por la pandemia de la noche a la mañana. Es decir, una situación que hoy por la mañana estaba en la escuela, en una enseñanza presencial, y por la tarde te anuncian que se cierran los colegios. Por lo tanto, ha sido buscar soluciones para ir afrontando el día a día en cuanto a cómo poder mantener esa enseñanza con sus alumnos, una vez que no todos, como se ha dicho a lo largo de estas intervenciones, han contado con los recursos para poder estar conectados en el día a día y poder dar respuesta a las tareas que se les proponía desde el profesorado. Los profesores, independientemente de que utilizaran las tecnologías en el aula, es decir, fueran profesores tecnológicos o no, la realidad es que no disponían, quizás la mayoría no disponía de herramientas para convertir de buena a primera la enseñanza presencial en virtual. Y eso pues quizás haya que afrontarlo de cara a propuestas para el curso próximo y para cursos próximos, ya que está claro que la virtualidad y la presencialidad van a tener que convivir en la forma en la que establezcan los distintos gobiernos, tanto nacional como autonómico. Y en cuanto a la revisión del currículum, evidentemente es necesaria una revisión del currículum. Si recordamos los principios que aparecían en los principios estándares para la educación matemática del año 2000, el principio de la tecnología decía que había que revisar los contenidos, que había que empezar a analizar qué contenidos había que quitar del currículo y cuáles eran los que había que incluir. Si esto era con la tecnología, ahora que estaba la enseñanza abocada a un tipo de enseñanza, de educación virtual o a distancia, con más razón para que sea necesario revisar esos currículums y adaptarlos a las nuevas situaciones que nos vamos a encontrar en los próximos cursos. En cuanto al espacio de recursos que se ha creado en la OEI, en el que vamos a colaborar tanto desde la Federación Española como desde la FISEN para facilitar el acceso a todos los docentes de cualquier país que pueda beneficiarse de compartir esos materiales. Lo que, como decía Juan Carlos, desde hace 10 años ya empezamos a crear un centro de recursos y empezamos a recoger algunas aplicaciones, algunas páginas interactivas, algunos materiales que podían ser de interés para el profesorado, y se hizo dentro de un proyecto con la OEI. Lo que hay que pensar y lo que hay que evitar es que se cree otro banco de recursos más. Es decir, este espacio web de la OEI no debe convertirse en un banco de recursos más de los que hay ahora mismo. Podemos encontrar bastantes, ¿no? Y de hecho, a veces cuando quieres buscar algo, te cansas o te aburres, puesto que no encuentras, no es fácil la búsqueda, no es fácil la selección y no es fácil
determinar qué recurso es el que te viene bien para utilizarlo en tu aula. Por tanto, esos recursos que se vayan ofreciendo a través de ese banco o ese espacio web que se está creando, que ya está creado en la OEI, yo creo que tiene que tener, fundamentalmente Juan Carlos decía que iba a intentar publicar 25 al mes, pues tiene que tener ese dinamismo, el dinamismo de que vayan cambiando de manera permanente, que haya un cambio permanente de recursos, incorporando, quitando, o aquellos que se vayan valorando como que no son útiles, ¿no? O que tienen o han perdido la validez para lo que se crearon en su momento. Tiene esa permanente actualización. Además, otra forma de facilitar la búsqueda o facilitar el uso por el profesorado es que se centrara en niveles o en cursos y evidentemente dentro de cada nivel por bloque y no presentar para cada bloque de contenido y para cada curso un listado muy amplio, sino que se hiciera un trabajo previo en el que se analizara el currículum, en principio el currículum común a la mayoría de los países de los que tienen acceso o de los que está la presencia de la OEI, y en esos currículums se seleccionara o se estableciera, una vez validados, cuáles son los recursos adecuados para afrontar esos contenidos por parte del profesorado. Y dentro de ese espacio web también habría que pensar en ofrecer, se ha hablado también de la formación a distancia, y evidentemente si queremos que el profesorado pase o se reconvierta en un profesor que pueda hacer una enseñanza virtual, una enseñanza a distancia, hay que también formarlo en el uso de esas herramientas que requieren una enseñanza a distancia. Por eso muchas veces nos hemos quejado a lo largo hemos dicho a lo largo de esta intervención, de las intervenciones anteriores, que el profesorado se ha grabado con una pizarra, se ha grabado con un papel. Evidentemente muchas veces que le faltan los recursos necesarios para poder hacer una enseñanza virtual, una enseñanza no presencial de manera adecuada. Ese tema, en la mayoría de los seminarios que hemos realizado en la Federación Española, siempre salía, es decir, siempre aparecía que la Federación debía de ofrecer a los profesores un banco de buenas prácticas, es decir, seleccionar aquellos materiales o aquellos recursos ya creados por otros profesores que estuvieran validados y que les permitieran a todos utilizarlo y aprovecharse de esas posibilidades que ofrecían. Siempre se nos ha quedado atrás, no hemos sido capaces de lograrlo, y creo que esa debe de ser un reto que nos debemos marcar tanto desde la Federación Española como desde la Iberoamericana, y en este caso con el apoyo inestimable de la OEI para conseguir poder difundir unas buenas prácticas que sean útiles para el profesorado y que no sea un cajón desastre en el que entre todo tipo de actividades, todo tipo de aplicaciones, todo tipo de materiales, sino que sean aquellos que previamente estén validados y secuenciados de manera que cada momento el docente o el profesor pueda encontrar fácilmente el recurso que le vendría bien para afrontar unos contenidos concretos. Eso creo que es el objetivo que nos debemos plantear en este espacio de recursos para la educación matemática en Latinoamérica y en España y Portugal. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Y quedan solo 2 minutos para dar las gracias en nombre de la OEI a los que nos habéis acompañado como ponentes, a los que nos habéis dado materiales y, como no, a los, por término medio, 245 asistentes que nos han formulado cerca de 50 preguntas, muchas de ellas tremendamente pertinentes, tremendamente acertadas, que algunas hemos podido responder y otras trataremos de responder en los próximos días de alguna manera, para que todo el mundo pueda verlo. Esto va a quedar grabado. Quiero de nuevo dar las gracias a todos los que habéis apoyado, tanto desde la parte técnica como a los profesores de matemáticas, y especialmente a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y a la Federación Iberoamericana de Profesores de Matemáticas. Hace un par de años o 3 años hacíamos en Madrid el CIBEN, con el apoyo inestimable en aquel caso de José Luis en todos los puestos, y espero que esta colaboración de las 3 instituciones siga durante bastante tiempo.
Muchísimas gracias a todos y esperamos dar continuidad a este tipo de espacios que en la OEI se han venido creando desde hace ya casi 3 semanas. Muchísimas gracias.